Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar principio el día de hoy a esta séptima lección sobre el libro de Romanos. Hoy estaremos tocando el capítulo número 8 de la carta. Y como ustedes recuerdan, de la semana pasada estuvimos nosotros tratando nuestro tema relacionado con la santificación. Recuerden que el tema central o el tema general de la carta a los romanos es precisamente el tema que tiene que ver con la justicia de Dios. Ya hemos hablado acerca de todo este tema, hemos mencionado cómo la justicia de Dios se revela en todo lo que es su obra. Primeramente, Pablo en los capítulos iniciales habló de la necesidad de que la justicia de Dios interviniera debido a la condenación en que el hombre se encontraba por causa de su pecado. También observamos en la carta como Pablo nos dice que la justicia de Dios se viene a revelar a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, nosotros podemos llegar a ser justificados, es decir, esa justicia que Dios demandaba y que nosotros por nuestros propios méritos no podríamos lograr, Cristo lo logró al morir en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué sucedió inmediatamente después de que nosotros fuimos perdonados, fuimos justificados? ¿Qué sucede después? Pues Pablo nos dice que nosotros entramos a un proceso que se conoce con el nombre de santificación. La semana pasada explicábamos un poquito este término y comentábamos que la santificación puede ser considerado de tres diferentes maneras. En primer lugar, como ese acto en el cual Dios nos separa del pecado y nos aparta para Él. Entonces en ese punto, ¿verdad? Dios nos santificó, o sea, nos hizo santos. Además de eso, también observamos que dentro de nuestra propia vida, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros nos vemos en un camino de desarrollo que es el camino de llegar, de ser santos cada día. Esto tiene mucho que ver, sí, con lo que mencionábamos de nuestra madurez. Es decir, vamos creciendo, vamos sabiendo qué es lo que a Dios le agrada, qué es a lo que Dios no le agrada, y vamos conformando nuestra vida día tras día de acuerdo con esos parámetros que Dios ha establecido y que están dentro de su palabra. Ese proceso es el proceso que conocemos como santificación progresiva. Quizá el nombre nos suene un poquito raro, ¿verdad? Pero sí nos marca la idea de que vamos progresando, vamos creciendo cada día más en ese ser de Él, en servirle y agradarle. Y también dijimos que hay una tercera forma de entender lo que es la santificación. Dijimos que al final del tiempo, cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a ser perfectos, ya sin mancha, sin nada que esté dentro de nuestro propio cuerpo que nos incite a hacer lo malo, ¿verdad? A eso es lo que conocemos como santificación final. Entonces tenemos lo que decíamos, la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Bien, esto es lo que vamos nosotros viendo aquí, que Pablo empieza a entretejer desde el capítulo 7. Y en esos capítulos, pues el apóstol Pablo nos llevó a hablar de cuál era la base para esa santificación. También nos habló de las actitudes que nosotros debemos de tener en la santificación. Pero también nos habló del conflicto que nosotros vamos a estar viviendo en base al proyecto de santificación en nuestra vida, ¿sí? Ahora bien, cuando llegamos al capítulo número 8 del libro de Romanos, el apóstol San Pablo va a empezar a tocar el tema
que quizá nos atrae a todos nosotros, ¿no? ¿De dónde saco yo la fuerza, la capacidad para poder vivir conforme a lo que Dios desea? ¿Sí? Entonces, en el capítulo 8, Pablo va a tocar 3 elementos interesantes que tienen que ver con la santificación. El primero de ellos, en los versículos 1 hasta el 17, Pablo va a hablar del poder que tenemos para poder ser santificados. Inmediatamente, en los versículos 18 al 27, nos va a hablar de la meta a donde debemos de llegar. Y en cuarto lugar, en versículos 28 al 39, nos va a hablar de la certeza, de la seguridad que hay en nosotros con respecto a nuestro proceso de santificación, ¿sí? Y qué es lo que esa santificación finalmente va a aportar en nuestras vidas. Así que si les parece, vamos a arrancar entonces con este tema. El tema la santificación en su segunda parte, hablando del poder, de la meta y la certeza de la santificación. Muy bien, entonces arranquemos con la temática. Vamos a hablar de la justicia de Dios manifestada en la santificación, según lo dice Pablo en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. Dijimos entonces que vamos a empezar tratando este tema primario, que es el tema del poder de la santificación. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta: ¿cómo es que puedo yo desarrollar una vida santa? Bien, el apóstol San Pablo empieza a decirnos aquí en su carta, dice que del versículos 1 y 2 nos dice que el poder de la santificación se encuentra en el concepto de libertad que el Espíritu Santo le da al creyente. Este es un dato que pocas ocasiones lo consideramos, ¿verdad? Es cierto que en la carta el apóstol San Pablo nos deja ver lo que es nuestro rendimiento al Señor. La semana pasada decíamos que teníamos que rendir nuestra vida a Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a este tema, lo que Pablo nos va a decir es que es cierto, estamos rendidos a Cristo, pero nuestra rendición a Cristo es un acto de libertad. Nosotros, al estar rendidos a Cristo, hemos sido hechos libres. Noten cómo Pablo habla del tema de la libertad como el tema central del poder que nosotros ahora tenemos para ser santos. Pablo menciona en estos versículos estos 3 elementos. Dice versículo 1 y 2, dice: pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el primer concepto que encontramos aquí en la carta de Pablo es que nosotros ya estamos libres. Somos libres del pecado. Estamos liberados de la condenación. Es decir, ya no debemos nada ni estamos sujetos en ninguna manera a lo que es el pecado. Como decíamos la semana pasada, si nosotros cometemos pecado, si nosotros practicamos pecado, simplemente es porque queremos hacerlo, pero no porque estamos obligados. Ya no podemos nosotros decir: es que el pecado me ganó, el pecado fue más fuerte que yo. No, sino que lo hacemos porque lo deseamos, porque lo codiciamos. Un concepto que encontramos en la Biblia o un nombre que encontramos en la Biblia sobre el pecado es el término concupiscencia. Y la concupiscencia habla de ese deseo natural que hay en nosotros de hacer lo malo. Entonces nosotros queremos satisfacernos para llenarnos
de las cosas, de los apetitos que deseamos. Bueno, Pablo nos dice, aún en eso, ahora Cristo ya nos liberó. De eso ya somos libres. Somos libres entonces de esa forma de vida que antes teníamos. Ahora también somos libres, nótenlo bien, para vivir guiados por el Espíritu Santo. Voy a decirlo de esta manera, no, el Espíritu Santo no nos va a hacer manita de puerco para hacer lo que Dios quiere, sino que el Espíritu Santo está esperando que nosotros voluntariamente, de manera libre, accedamos a hacer lo que Dios quiere. Fíjense, ese es un concepto que para mí ha sido revelador. El hecho de saber que somos libres para servir. No servimos por obligación. Bueno, a veces encontramos, ¿verdad?, que sentimos una carga por hacer las cosas de Dios, que deseamos hacer lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos debe de guiar. No simplemente el hecho de tener una obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a una nueva vida. Esa nueva vida es una vida de libertad, aún respecto de la ley, ¿sí? Acuérdense que la ley, el objetivo fundamental era mostrar el pecado. Si no hubiese la ley, no sabríamos lo que es el pecado. Así que ahora el Espíritu Santo también me ha librado de la ley. La ley también hacía más pecaminoso el pecado. Y no solamente me libró del pecado, sino que también me libró de la muerte. Y Pablo está hablando aquí de la muerte en ese sentido de separación con Dios, en esa muerte eterna, ¿verdad? Que todos aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador personal van a recibir al final de sus vidas, ¿sí? Esa condenación de estar separados de Dios en el tormento eterno. Bueno, todo esto, el Espíritu Santo nos lo quitó esa carga. Ahora Él nos ha metido en una nueva relación, y es una relación de libertad con Dios. Así que, hermanos, pensemos bien en esto. Nosotros ahora somos libres, y lo que Dios quiere es que utilicemos nuestra libertad para servirle a Él, para agradarlo a Él. Entonces el poder va a venir cuando nosotros, rindiendo nuestra vida al Señor, entendamos que somos libres de todas aquellas cosas que nos estaban atando. La segunda fuente de poder, si queremos llamarlo así, para vivir una vida santificada, está en el sacrificio de Cristo, que nos ha otorgado a nosotros una justicia, ¿sí? La justicia que se demandaba por la ley. En el versículo 3 y versículo 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En estos pasajes observamos muy bien que el apóstol San Pablo nos está diciendo que la ley hacía imposible nuestra justificación. Es decir, la ley lo que hacía era mostrar que yo no era justo y que mi carne era la que estaba limitando para agradar a Dios. Muy bien, hermanos, pues eso ya fue borrado. ¿Sí? En la muerte de Cristo, Cristo condenó nuestra naturaleza pecaminosa, para que de esa manera ya pudiéramos nosotros cumplir con esa justicia que la ley demandaba. Ahora ya no vivo yo por mi propia justicia, sino que vivo por la justicia de Cristo. Al morir Cristo me hizo justo a mí y pagó la justicia que la ley demandaba. Entonces, hermano, el poder del sacrificio de Cristo me ha dado a mí la capacidad de poder vivir para Dios. Y lo mismo es para todos nosotros. No hay diferencia. Todos éramos pecadores, pero ahora Cristo nos ha redimido. Entonces, en su sacrificio, Cristo
logró la justicia esperada. Así que cuando tú te veas a ti mismo, no te veas como una persona limitada, creyendo que tú no puedes agradar a Dios o que tú eres tan pequeñito que a Dios no le importa lo que tú haces. Porque tú delante de Dios eres una persona justa. Es más, ahora a través del sacrificio de Cristo, como vimos en el versículo 4, ahora nosotros podemos vivir conforme a la vida que el Espíritu Santo nos da. Ahora nosotros podemos vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne ya fue condenada, la carne fue muerta, ahora nosotros estamos en una nueva vida viviendo a través del Espíritu. Entonces nota que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz te dio esa capacidad de vivir en justicia, en santidad, porque ya eres justo, porque el Espíritu Santo ha logrado darte una nueva vida. En tercer lugar, también Pablo nos dice que el poder radica en que nosotros ahora podemos ocuparnos en aquellas cosas que son del Espíritu. Antes no podíamos porque la carne nos lo impedía, pero ahora podemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Fíjense cómo lo dice Pablo en los versículos 5 al 8. Porque las cosas que son de la carne, porque los que son de la carne, piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Empieza con el pensamiento. Ahora nosotros podemos dedicar nuestro pensamiento a las cosas que son del Espíritu y no necesariamente nada a las cosas que son de la carne, a pensar en nuestras pasiones. Así que la próxima vez que por alguna razón, tu mente se involucre en pensamientos que son propios de la carne, recházalos, tienes el poder para hacerlo y empieza a pensar en las cosas que son del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te vas a estar preocupando por las cosas que ya están muertas? ¿Te vas a estar ocupando por las cosas que ya no existen? Mejor preocúpate por las cosas que sí existen. Y esas cosas son las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo culmina diciendo, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que fíjense, hermanos, nosotros ahora debemos de pensar en las cosas que son del Espíritu, ocuparnos no en nuestras pasiones que provocan muerte, sino ocuparnos en los asuntos que son propios del Espíritu. Estos asuntos son los que van a traer a nuestra vida paz. También, hermanos, el ocuparnos de la carne nos va a oponer a Dios. Entonces, quien vive en la carne jamás va a poder agradar a Dios, ¿sí? Entonces, nada más hazte esta pregunta, ¿no? ¿En qué estoy ocupando mis pensamientos? ¿En qué estoy ocupando mi mente? Ocúpala en las cosas que son del Espíritu. Además de esto, el poder para vivir una vida santa reside en el Espíritu que vive en nosotros. En el 9 en adelante, Pablo dice, mas ahora ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo puedo yo vivir a Dios? Bueno, pues permitiendo que el Espíritu que mora en mí haga la obra. Ahora, si yo digo, fíjense bien en esto, si yo dijera que yo no puedo hacer las cosas de Dios, cuidado, ¿sí? Estaría yo diciendo entonces que el Espíritu Santo no vive en mí, porque el Espíritu Santo es el que me da vida. Y si yo no puedo hacer lo que Dios quiere de mí, entonces ni siquiera tengo al Espíritu de Dios. Sigo muerto en mis pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Y si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Cristo.
Así que hazte esta pregunta. ¿Mora el Espíritu Santo en mí? Y si tú me dices no lo sé, probablemente sí, probablemente no, es mejor que te cerciores. Y sabes, la forma de cerciorarte es muy sencilla. Simplemente haz una oración y dile al Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal. En ese momento, cuando tú haces esa oración de fe recibiendo a Cristo como Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo entra en ti. Y Él es el que da testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos que Cristo mismo vive en nosotros, porque le hemos recibido por la fe. Y si Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo también mora en nosotros. Y ese Espíritu que resucitó a Cristo y que ahora también está dando vida a nuestro cuerpo, ese cuerpo que estaba dominado por el pecado. Así que, terminando la sección, Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Te fijaste? El Espíritu mora ahora en nosotros. Y eso es lo que nos da el poder para vivir para Dios. Es lo que nos da poder para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, como conclusión de los versículos 12 al 17, Pablo nos dice que no nos queda otra que por medio del Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne. Es decir, con todo ese poder del Espíritu que mora en nosotros, ese Espíritu que recibimos cuando recibimos a Jesucristo, ese Espíritu que resucitó a Cristo y que vive en nosotros, es el que va a ser el agente importante para que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Entonces, ya nosotros no debemos considerarnos como deudores a la carne. Ahora somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. El Espíritu Santo, noten ustedes, nos adoptó como hijos de Dios. Y ahora nuestra relación con Dios es una relación sumamente personal, íntima. El Espíritu Santo nos está dando testimonio constante de esa relación que tenemos con Dios. El ser hijo de Dios entonces nos garantiza que incluso vamos a heredar un reino eterno juntamente con el Señor Jesucristo. Y todo esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pablo lo dice de una manera muy directa en los versículos 12 al 17. Yo te pido, hermano, que ahí donde estás en tu casa, en un ratito terminando la sesión, en un minutito, leas esta parte, que es una parte deliciosa de la palabra de Dios, ¿sí? En donde se nos muestra que no somos deudores ya a la carne, sino que somos hijos y herederos a Dios. Y por medio de esta relación le podemos llamar a Dios Abba Padre, con esa frase de cariño, papito, mi papá querido, ¿verdad? De esa manera nosotros nos podemos referir a Dios porque tenemos una relación personal. Así que si te das cuenta, tienes todo lo necesario para vivir una vida santa. Tienes todo el poder sobrehumano para vivir una vida que agrade al Señor. Y esa vida está en la relación de libertad a la cual el Espíritu Santo te introdujo cuando recibiste a Cristo. Una relación de libertad con Dios. ¿Sí? Eres libre de presentarte en la presencia de Dios. Eres libre de tratar con Dios de manera especial. Porque Dios te ama a ti y te ha dado a su Hijo y te ha dado al Espíritu que moran en ti. Ahora bien, ¿cuál será la meta a la que podemos aspirar en este proceso de la santificación? Pablo lo resume de una sola manera y me encanta la palabra, ¿verdad? Pablo habla de que la meta en la santificación es el fin, es ponerle fin
a la corrupción que ha existido en toda la tierra. Desde el tiempo de Adán hasta nuestros días, y si el Señor todavía retarda un poco más su venida, hasta su tiempo. Una característica básica que existe en la humanidad, en la creación, es precisamente esa que se llama corrupción. Es decir, el hombre, la creación, no va a producir lo que Dios quiere. ¿Sí? El hombre fuera, estando alejado de Cristo y sin el Espíritu Santo, va a vivir una vida de corrupción, no va a hacer aquello para lo que Dios lo creó. En los versículos 8 al 27, Pablo empieza a hablarnos de esta meta. Si ustedes lo observan, la meta de la santificación es la completa liberación de toda la creación. Fíjense cómo nos dice en los versículos 18 hasta el 23. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se fijaron qué bonito? Pablo está diciendo entonces, fíjense, que la creación misma, por causa del pecado del hombre, ha quedado en corrupción. Es corrupta, no puede hacer aquello para lo cual Dios la diseñó. Esa es la aflicción de toda la creación. La, 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 la creación y nosotros mismos nos sentimos limitados, y precisamente por eso es que decimos, yo no puedo ser santo. ¿Sí? Porque sentimos precisamente la carga de corrupción que la misma creación tiene. ¿Sí? Esta creación está esperando con ansias el momento cuando los hijos de Dios se manifiesten como hijos verdaderamente libres que hacen lo que Dios quiere. ¿Sí? Estaba yo pensando en esto. ¿Por qué es que la gente, que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos perfectos? ¿Sabes por qué? Porque la creación es la única que experimentó lo que es el hombre perfecto. En aquellos primeros días de la creación, cuando Dios formó a Adán y a Eva, los creó perfectos, sin pecado, no se habían corrompido todavía. Y la creación conoció en esos primeros momentos lo que es ser un hombre perfecto. La creación estuvo bajo el dominio de un hombre perfecto. Cuando el pecado entró, todo eso desapareció. Y ahora, como dice Pablo, es una bonita figura, la creación está guardando el momento cuando eso vuelva a suceder. ¿Te imaginas? Es como cuando tú de pronto recibiste un regalo, ¿verdad? Y estaba perfecto y te gustó y lo disfrutaste, pero de pronto se descompuso y tuviste que mandarlo a arreglar. Todo el tiempo que pasó, tú estuviste aguardando que regresara ese objeto que tanto anhelabas. ¿Sí? Así está la creación, anhelando que los hijos de Dios se manifiesten con esa libertad gloriosa de la corrupción
a la cual Dios los ha llamado. Eso es padrísimo. Fíjate, entonces la meta que hay en la santificación es que nosotros nos manifestemos como hijos sin corrupción. Y eso a la creación le va a dar mucho gusto. ¿Sí? Toda la creación va a disfrutar de hijos libres de corrupción, que manifestemos que en nosotros no exista esa corrupción, que somos libres. Además de esto, dice que la meta es que de esto llegar a que vivamos pacientemente en esta esperanza. ¿Sí? Fíjate, no solamente es eso, sino que nos está diciendo que mientras llega ese punto de vivir sin corrupción, debemos vivir en esperanza. En los versículos 24 al 27, el apóstol Pablo continúa diciendo: pero porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice, la creación y nosotros estamos aguardando el momento de vivir sin corrupción. Y tenemos que vivir ese tiempo ahora en esperanza. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí estamos nosotros esperando ese momento de salvación, ese momento cuando vamos a ser libres de corrupción. ¿Y qué vamos a hacer? Yo sé que en ese momento, vamos a tener muchas luchas sobre qué hacer, sobre qué decidir, sobre qué camino tomar, el camino que agrada al Señor. Y cuando estamos en esa disyuntiva de qué camino tomar, es cuando de pronto el Espíritu Santo intercede por nosotros. Probablemente tú no sabes qué camino tomar, pero Él sí lo sabe. Probablemente tú no sabes qué decisión tomar sobre ciertas circunstancias, pero Él sí lo sabe. Y Él no nos abandona a nuestra propia suerte, sino que intercede y gime y sufre por nuestra corrupción, porque quiere que nosotros vivamos sin corrupción. Entonces, fíjense, ¿qué debemos hacer? Pues mientras vivimos en este mundo de corrupción esperando la liberación final, hermano, deja que el Espíritu Santo te guíe y deja que el Espíritu Santo te ayude. Vive en esta esperanza. Así que después de mostrarnos este camino, esta meta de ser libre de la corrupción, el apóstol San Pablo nos lleva al final del capítulo, en esos versículos que han sido sumamente impactantes en la vida de muchos, y que tiene que ver con la certeza que la santificación trae. Y esa certeza que la santificación trae no es otra cosa más que la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Qué hermoso es que cuando vivimos nosotros en un mundo tan complejo, en un mundo que parece que nos traga, en un mundo tan corrupto, y que esa corrupción todavía está en nosotros, a pesar de todo esto, fíjense bien, el Espíritu Santo trae en nosotros seguridad de salvación. Y Pablo lo dice así. Yo voy a decirlo de manera, ¿no? Pablo nos dice que nosotros vamos a llegar con toda seguridad a aquello que Dios ha planeado para nosotros. Fíjense que Pablo empieza en estos versículos hablándonos de estos temas, ¿no? Dios armoniza todos los eventos, ¿sí? Todos los eventos que Él diseñó los armoniza para que sirvan a los propósitos de salvación. Es decir, todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que ha sucedido en tu vida, Dios lo va a encaminar hacia tu salvación.
Y Pablo nos hace este recuento aquí, ¿no? Que el plan divino de salvación es un programa que abarca, fíjate bien, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Te fijas? O sea, Dios no está pensando en momentos, un ratito. Dios está pensando en toda tu vida, desde la eternidad antes de que nacieras hasta la eternidad después de que tú mueras. Todos los eventos Dios los tiene diseñados. ¿Qué fue lo que hizo? Dios te conoció y te conoció tal como eres. Además de conocerte tal como eres desde la eternidad, Dios te predestinó para hacerte hijo de Cristo, hijo de Él, a la imagen de Cristo. Es decir, Dios tiene en su mente que tú seas como Cristo. Te llamó, te justificó y te tiene preparada una gloria juntamente con Cristo. Y te lo está garantizando, ¿sí?, a través de todo lo que Él te ha prometido. Fíjate qué hermoso es todo eso, ¿no? En los versículos 28 en adelante dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces fíjate, vuelvo al punto. El plan de Dios va de eternidad a eternidad. Y en ese plan, Dios está garantizándote que todos los eventos de tu vida tienen que ver con la salvación. Bien, además de esto, en los versículos 33 hasta el 39, Pablo termina con unas declaraciones que estremecen. En estas declaraciones nos dice Pablo que Dios ha determinado toda la obra de salvación para convertirnos en más que vencedores. ¿Sí? Fíjate, Dios no quiere vencedores. Dios quiere más que vencedores. Esa frase me voló la cabeza. ¿Sí? Estuve buscando, bueno, ¿y qué significa ser más que vencedor? La idea que más me quedó en la cabeza es la idea de un comentarista que decía que ser más que vencedor es ser vencedor constante, ¿sí? Es decir, es vencer constantemente. Entonces lo que Dios tiene en la mente es que tú te conviertas en una persona que está venciendo constantemente. ¿Qué nos dice aquí? Que nada puede separarnos de Dios, ¿sí? Perdón, que nadie puede acusarnos, ¿sí? Nadie puede condenarnos ni separarnos del amor de Dios. Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nadie puede hacer nada para romper con el plan eterno de Dios en tu vida, que es hacerte salvo, es quitar la corrupción de ti y la corrupción de todo el universo. Y nadie puede detener este proceso. Además de esto, Dios diseñó la salvación para hacernos vivir una vida de constante victoria. Ser más que vencedor, como decía hace un ratito, es tener una vida de victoria constante, literalmente de seguir ganando. Y eso es lo que Dios quiere contigo y quiere conmigo, que constantemente estemos ganando la batalla en nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenga la fuerza suficiente y el control suficiente para decirle al pecado: yo no te debo nada, y para decirle a las pasiones: hasta ahí llegaste, ¿verdad? Y entregar mi vida a Él y dejar que el Espíritu Santo me siga guiando. Por eso Pablo concluye diciendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Y grábatelo bien, ¿sí? Nadie te puede separar del amor de Dios.
nada ni nadie. Pablo es muy enfático con estas palabras. Él dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijaste, hermano? Entonces, ¿cuál es la meta que tenemos? La libertad de corrupción. ¿Y qué certeza tenemos de que vamos a ser salvos? Pues la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros y que ya nadie puede en un momento cambiar lo que Dios ha hecho. ¿Cómo ves este pasaje de Romanos? Es un pasaje sumamente interesante y que para mí siempre ha sido de mucho ánimo, ¿no? Pensar en lo que Dios está haciendo por nosotros. Bueno, pues ahí les dejo este pasaje, ¿sí? Espero que lo repasen nuevamente y que pues lo repiensen, retomen estas ideas y que pues el Señor les dé a ustedes la sabiduría para seguir luchando. Recuerden, no están solos, ¿sí? El Espíritu Santo está en ustedes, Cristo está en ustedes y lo que Dios está buscando es que tú seas libre. La meta de Dios es que ya no haya corrupción y nosotros tenemos que ir en ese camino porque la creación misma está esperando que tú y yo nos manifestemos con esa libertad que Dios nos ha dado como hijos suyos. Pues de mi parte, hermanos, les agradezco mucho este tiempo. Que Dios les bendiga.